Paul Grusac, empresario. Un curioso antecedente del cable carril a la mexicana, por Miguel Bravo Tendín. En la segunda mitad del siglo XIX y en buena parte de este siglo XX, el escritor francés Paul Grusac ocupa en la historia de la literatura argentina un lugar de singular relieve. Este joven intelectual francés llega al Río de la Plata como tantos otros jóvenes europeos, buscando nuevos horizontes que colmaron no solamente su curiosidad, sino para expandir la cultura europea y francesa. Algunos vinieron, estuvieron breve tiempo entre nosotros y partieron. Otros, como Grusac, quedaron prendidos y prendados de estas tierras, y aquí realizaron obras de titanes. Grusac, además de profesor en importantes establecimientos argentinos, realizó una tarea de pionero en muchas cuestiones. La crítica literaria lo tiene como uno de sus principales exponentes. La historiografía, el ensayo y muchos otros trabajos similares, entre los que no podemos menos de mencionar su revista La Biblioteca. Grusac hacia 1897. Paul Grusac publica en entregas varios capítulos de lo que sería luego su excelente libro Santiago de Liniers, y lo haría justamente en La Biblioteca. Según Adolfo de la Ferrere, este trabajo lo hizo entre muchas otras ocupaciones. Al referirse a esta obra precursora de la Ferrer expresa: sabíase con fuerzas para más, y no abandonaba el plan de historiar la vida del pueblo argentino en obras de mayor enjundia. Opusiéronse a ello las iminitorias dificultades de la existencia, comunes a tantos otros escritores de fuste en países sin asentada tradición cultural. Pero esta limitación no fue obstáculo para que nos dejara algunas de las escasas producciones en que nuestra literatura alcanza la jerarquía de los modelos universales. Idea más adelante su prologuista y exégeta. Fue un precursor y le tocó arar en suelo virgen. Tomó a su cargo simultáneamente las faenas del erudito y del historiador. Grusac sigue mostrando su garra de escritor, ensayista y crítico en obras que conservan toda su frescura e irreverencia. Pero no es nuestro objetivo hablar de este aspecto de la multifacética personalidad del escritor franco-argentino, sino comentar algunos documentos existentes en el Archivo Histórico de La Rioja, en los que se nos muestra en otra actividad que nada tiene que ver con la que lo conocemos, la de empresario minero. Quizás confirmando estos documentos lo que afirmaba la Ferrer, por causa de las infinitorias dificultades de la existencia comunes a tantos otros escritores de fuste en países sin asentada tradición cultural. Grusac, por los tiempos que mostraba su interés por Santiago de Liniers y daba a conocer su extraordinaria biografía, y en busca, quizás, de esos pesos que no encontraba como escritor, profesor y tantas actividades intelectuales más, realiza una serie de gestiones en nombre y representación del empresario francés Ulrich Courtois, que había obtenido una concesión del gobierno riojano para la construcción de un cable carril a la mexicana, uno de los tantos proyectos anteriores al definitivo y que fracasaría. Franceses por la tierra de Facundo. Muchos son los empresarios franceses que hacia fines del siglo XIX proponen y obtienen del gobierno riojano concesiones diversas para la realización de obras de progreso. Citamos aquí así la compañía que durante el gobierno del doctor Joaquín B. González proponía la construcción de un ferrocarril de montaña para el transporte de mineral de Famatina, o a Luis Gascau, que quería instalar una empresa de tranvías en Chilecito, y así hasta el cansancio. Instalar un cablecarril hacia las míticas riquezas de la mexicana fue obsesión de muchos empresarios, tanto nativos como extranjeros. Ubicadas
En las minas a casi 5.000 metros de altura, el mineral era transportado a lomo de mula, actividad que era importante fuente de trabajo hasta entrado el siglo XX en el oeste riojano. En 1898, la legislatura riojana concede por ley a Ulrich Courtois la autorización con privilegio exclusivo para construir y explotar una red de alambre carril destinada al transporte de minerales, que, partiendo de un punto carrizal de la prolongación del ferrocarril nacional de Chilecito a Las Escaleras, alcanzada por una parte hasta las Mexicanas del Famatina, y por otra se desarrollará en varios ramales para servir los distritos del Tigre, Ampallada, Bayo y Caldera, y todos los centros mineros que puedan formarse en esa zona. El privilegio acordado no priva a un propietario de minas el derecho de construir y de explotar un alambre carril para su uso particular, desde sus pertenencias hasta donde le convenga. En 19 artículos de la legislatura fijaba claramente los términos de la concesión hasta hecha a Courtois, 33 años a partir de la fecha de concesión, cesión gratuita de las tierras fiscales necesarias, aprovechamiento del agua de los arroyos para generar fuerza motriz, exoneración de todo tipo de impuestos provinciales o municipales, fijándose 50 toneladas de mineral por hora a la bajada y 10 a la subida, estableciéndose en 24 meses el plazo de construcción del tramo principal y en 6 más los restantes ramales. Al término de la concesión, el gigantesco alambre carril será de propiedad de la provincia, estableciéndose con toda minuciosidad aspectos referidos a tarifas, avales y demás cuestiones. Un plano de las obras a realizar nos muestra una empresa realmente ciclópea, costosa, extensa y carísima. Si observamos documentos relacionados con otras obras de envergadura de la época y de la zona, se nos ocurre pensar que eran tipos de propuestas que aún hoy podríamos calificar de descabelladas. Nada detenía en los planes alucinados de muchos criollos y extranjeros la acción de estos hombres. Acababa de inaugurarse el ramal ferroviario La Rioja-Chilecito y los planes de expansión minera se encontraban en plena ebullición, no siendo extraño a los mismos y adelantándonos al doctor Joaquín B. González, que con motivo de pronunciar un discurso al dejar inaugurada la mencionada obra ferroviaria, habló de instalar un gigantesco cable carril a la mexicana. Groussac y sus gestiones empresarias. El 17 de junio de 1899, Ulrich Courtois y antes el escribano porteño Ricardo Conde Salgado confería poder general amplio a Paul Groussac para que no represente en todos sus asuntos particulares o judiciales, de cualquier naturaleza, jurisdicción que fuere. El extenso poder le fue otorgado a Groussac fundamentalmente para que éste interviniese ante el gobierno riojano por cualquier eventualidad futura. El caso era que Ulrich Courtois debía viajar a Europa con objeto de reunir los capitales necesarios para llevar a cabo la construcción del cable carril propuesto. Courtois viajó y las gestiones financieras en Europa parece que no fueron ni muy fáciles ni rápidas, y los tiempos de la concesión corrían demasiado rápido. El 10 de septiembre de 1899, Paul Groussac se dirigía por nota a la legislatura de La Rioja expresando: Pablo Groussac, representante de los señores Courtois y compañía, como lo testifica el poder en que copia legalizada acompaño, ante vosotros me presento solicitando que el plazo acordado por el artículo de la ley de concesión de construcción del alambre carril en el mineral de Famatina me es prorrogado por 180 días, pues a pesar de los esfuerzos hechos por el señor Courtois, que se encuentra actualmente en Europa, dando la última mano a la formación del sindicato de capitalistas extranjeros que emprenderán esa obra tan beneficiosa para la provincia, no ha podido
terminarla en el plazo señalado por detalles siempre molestos, no por la importancia que sí tienen, sino por el tiempo que ocupan y más, por eso también por la situación anormal del país, económicamente hablando, que no inspiraba confianza al capital extranjero para venir a radicarse entre nosotros. Hoy todos esos inconvenientes están vencidos y ya llegamos al término de la jornada. Cuando el plazo se nos concluye en esas condiciones, pues creo que justo esté mi pedido y sobre todo el acordarlo significa sancionar un progreso para la provincia de La Rioja. La legislatura a los pocos días, 18 de septiembre, prorroga por 6 meses el término para la construcción del alambre carril. No existen otros antecedentes al respecto, pero lo cierto es que el cable carril nunca se construiría y años después, 1904, se haría así el todavía existente. De sueños y apuros económicos. Para un intelectual siempre en apuros económicos, como Paul Grusac, participar en la aventura de construir un gigantesco alambre carril para el acarreo de mineral aurífero de la Mexicana era más que encontrar una posibilidad cierta de incrementar sus ingresos, la posibilidad de concretar un sueño digno de una mente creadora y lírica. Es bueno saber que un escritor, un historiador y crítico de la talla de Grusac participó, aunque más no fuera como apoderado de un capitalista, de una aventura parecida. Nada sabemos si alguno que otro peso proveniente de esta empresa lo ayudó a sobrevivir a los siempre escasos sueldos de empleado público, pero sí podemos suponer que la empresa en sí le agradaría bastante.